Bueno, estamos en la clase de nomenclatura de hidrocarburos. ¿Ya? Para comenzar, los objetivos son conocer la nomenclatura orgánica de los hidrocarburos. Ya. Primeramente tenemos lo siguiente. ¿Ya? Tenemos que saber la nomenclatura de compuestos que sean alifáticos. ¿Ya? ¿Qué eran compuestos alifáticos? Primero hay que saber eso, ¿cierto? Bueno, primeramente se va a ver la nomenclatura de alcanos, ¿ya? Dependiendo del número de carbonos que tengan, yo le puedo asignar un nombre, ¿ya? En este caso, como son alcanos, ¿ya? La terminación de esto es ano. Por lo tanto, cuando tengo un carbono, ese carbono se le conoce como met, pero como estoy hablando de alcanos, será el metano. Cuando tengo dos carbonos, perdón, son et. Pero como hablamos de alcanos, son etano. Cuando tengo tres carbonos, es prop. Y como hablamos de alcanos, es propano. Cuando tengo cuatro, es but. Pero estamos hablando de los alcanos, ya, ¿cierto? Sería el butano. Cuando tengo cinco, sería pent. Y como hablamos de alcanos, sería pentano. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿cierto? Con los otros números de carbono. Ya aquí me habla el número de isómeros. Esto no lo vamos a ver en común porque esto es materia de mención. ¿Ya? El punto de ebullición que va a tener cada compuesto, ¿ya? Y además el punto de fusión. Esta es una tabla informativa. Continuemos. Vamos a hablar de la nomenclatura de los radicales. ¿Ya? Cuando un hidrocarburo pierde un átomo, ¿de qué? De hidrógeno, da lugar a un radical. ¿Ya? Esta es una especie reactiva que se une a otras cadenas carbonadas, ¿ya? Formando una ramificación. Su nombre, ¿ya? Es un sufijo que es el hilo o il, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un radical. Generalmente los radicales, ¿ya? Se colocan con una R mayúscula. En este caso tenemos el isopentilo, ¿ya? En este caso de acá tenemos el neopentilo y en el caso de acá tenemos el terpentilo, ¿ya? Entonces, cuando un radical es CH3 se llama metilo. Cuando lo tenemos así es etilo, después propilo, butilo y pentilo, ¿ya? En algunos casos, ya ustedes van a tener una molécula así, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando acá no haya nada, siempre hay un metilo. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos nombrar alcanos? Ya, es netamente seguir instrucciones. Ya, primero, nos dice que debemos nombrar la cadena más larga. ¿Ya? Si hay dos de igual longitud, es prioritaria la cadena que tenga el mayor número de sustituyentes. ¿Ya? La cadena elegida se numera de forma que los sustituyentes tengan el menor número posible. Además, debemos identificar los radicales y nombrarlos en orden alfabético. Y siempre se antecede el número del carbono al que se encuentran unidos. ¿Ya? Entonces, veamos, veamos. Este es el nombre ya de
lo que está aquí, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la cadena más larga? Se eligió esta como la cadena más larga. Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Pero acá hay un error, y que es el error típico que se comete, ¿cierto?, al nombrar moléculas. ¿Cuál es el error? El error está aquí, que la cadena elegida debe tener, o sea, en sí los sustituyentes de la cadena elegida deben tener la menor numeración posible. Por tanto, ¿dónde empieza? Aquí, aquí. Ya, porque si se dan cuenta tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Pero no estamos siguiendo la regla, ¿ya? Por tanto, es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces, se identifican los radicales y se nombran en orden alfabético antecedidos por un número, el número, perdón, del carbono al que se encuentran unidos. ¿Ya? Entonces, primeramente empezamos, ¿cierto?, con este que está aquí. Esto es un radical y es un isopropil. Por lo tanto, 3 isopropil. ¿Ya? Ahora tenemos metil en dos partes, en 2 y en 5. 2 se le come una coma, 5, di porque es uno, 2, dimetil, y ahora se pone la cantidad de carbonos que va a tener. Entonces, son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como lo vimos en la tabla del inicio, ya, ese 7 es hept. Y como hablamos de alcanos, va a ser heptano. Entonces va a ser 3 isopropil, orden alfabético, iso. ¿Ya? Metil es después, porque tiene una M, ¿cierto? 2,5 dimetil heptano. Ese va a ser el nombre de esta molécula. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el nombre de esta molécula? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es identificar la cadena más larga. Contemos. Uno, 2, 3. Ya estoy haciendo en caso que nosotros no sepamos cuál es la cadena más larga. Ya, porque recuerden que esto se puede desviar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por tanto, esta va a ser nuestra cadena central. ¿Ya? Entonces, ahora dice que los sustituyentes deben de tener, ¿cierto?, el menor número posible. ¿De dónde comenzamos? De aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora empecemos a nombrar. Tenemos, recuerden, orden alfabético, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un etil. Por lo tanto,
empezamos con 4 etil, ¿ya? Y tenemos ahora metil. Tenemos un metil aquí, un metil acá y otro aquí. Por lo tanto, va a ser 2,5,7 y como son 3 es trimetil. Y en el 5 también tenemos otra ramificación, que es esa. Y esa es un propil, ¿ya? Perdón. Es metil 5 propil, ¿ya? Y finalmente, no nano, no nano. ¿Por qué? Porque tiene 9 carbonos y ano porque es alcano. Entonces, veamos si estoy en lo correcto. 4 etil 2,5,7 trimetil 5 propil nonano. ¿Ya? Ese sería el nombre de esa estructura que se ve ahí en la imagen. Ahora bien, veamos el siguiente. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces nuestra cadena central va a ser esta. Empecemos. ¿Qué nos dice la segunda regla? Debemos tener a los sustituyentes con el menor valor o número. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un metil, 2 metil. En el 4 tenemos un terbutil, ¿ya? Y ahora nos vamos, ¿cierto? Con de 8 octanos. ¿Ya? Comprobemos si esto es cierto. Y aquí, en esto, si se dan cuenta, es el mismo de acá. Fue un error de tipeo. ¿Ya? El verdadero nombre es este. ¿Ya? Ustedes lo pueden buscar en Google, como es, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que es la misma figura. Esto que está aquí está errado, fue un error de tipeo. Ahora, un ejercicio tipo PDT. La estructura representada a continuación corresponde a un componente de las gasolinas, comúnmente denominado isooctano. Su nombre, de acuerdo a la UPAC, es, ¿qué es lo que se debe hacer aquí? ¿Ya? Algo que deben de saber es que nosotros tenemos aquí, ya en este caso, yo les comentaba anteriormente que cuando no tenemos nada, tenemos aquí, ahí, aquí, hay carbonos. Entonces, contamos la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a contar aquí. Uno, 2, 3, 4, 5. Por tanto, va a ser lo siguiente. Va a ser 2,2,4. ¿Qué cosa? Trimetil, porque acá tengo CH3, CH3, CH3. 3-metil pent, porque tengo 5 carbonos, ano, de alcano. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A. Continuamos. ¿Cómo nombramos a los alquenos? ¿Ya? Los alquenos son los que tienen un enlace doble, ¿ya? Por tanto, ahora la terminación ya no va a ser ano, sino que va a ser eno. Entonces, debemos indicar el número de la posición del doble enlace. Ahora bien, si tenemos ramificaciones, la cadena principal debe ser, como lo vimos anteriormente, la cadena más larga y la que contenga el doble enlace. Y si contiene más de un doble enlace, se elige la cadena más larga que contenga el mayor número de dobles enlaces. La cadena se va a enumerar de forma que las insaturaciones y los sustituyentes tengan la menor numeración posible y siempre se da preferencia a los dobles enlaces. Entonces, nombremos. ¿Dónde está el nombre, el doble enlace? Aquí, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener ahora? Vamos a tener 3 propil. Uno, porque este es el carbono que hace el doble enlace. Uno, y ex de 6 y eno, porque tiene doble enlace. Ahora bien, hagamos el siguiente. Doble enlace, ¿cierto? Y también doble enlace aquí. Aquí se puede contar de donde yo quiera. Puedo empezar de aquí. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, va a ser 3-metil. Uno, ¿por qué? Porque ahí empieza un doble enlace y el otro doble enlace está en 4. 1,4 pent, ya pent, porque son 5, ¿cierto? Carbonos, penta, dieno. ¿Por qué dieno? Porque di es de 2. Y aquí, en esta molécula, tengo dos dobles enlaces. Por lo tanto, pentadieno. Ahora, ¿cómo se nombran, cierto? Los, bueno, ahí está, ¿cierto? Lo pueden comparar ahí, ¿ya? ¿Cómo se nombran los alquinos? ¿Ya? Bueno, son los que solo tienen un enlace triple, se nombran cambiando la terminación ano por ino, indicando con un número la posición del triple enlace. Si hay ramificaciones y o más de un triple enlace, la nomenclatura es análoga a la de los alquenos. Si hay dobles y triples enlaces, se nombran en el orden eno, ino, con el localizador correspondiente, de forma que sea lo más bajo posible independiente de que la insaturación sean dobles o triples. Cuando ambas alternativas llevan
A los mismos localizadores, la prioridad del localizador más bajo se le da al heno. Cuando las ramificaciones también poseen insaturaciones, la cadena principal es aquella que cumple los siguientes requisitos. Contiene mayor número de insaturaciones, contiene mayor número de átomos de carbono, contiene mayor número de dobles enlaces. ¿Ya? Entonces, yo quiero que se nombren estas figuras. ¿Para cuándo? Para la próxima semana. Y ahí se va a dar la respuesta ya de estas, para ver cómo ustedes lo harían ahora incorporando, ¿cierto? A, ¿cierto? Los alquinos. Esto es netamente seguir instrucciones. Nada más que eso. Bueno, aquí hay una información, una tabla que nos habla del tipo de enlace que hay en cada uno, enlace simple en alquenos doble y en alquinos triple. La geometría, bueno, eso ya no entra. La fórmula general que van a tener alcanos, alquenos y alquinos. Hay que aprenderse esa fórmula porque es importante. Continuemos. Ahora, desafío PDT, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre UPAC del siguiente compuesto? Empecemos. Tenemos aquí, hoy, perdón, no, no, miento, 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 miento. Siempre mejor para que no se compliquen la vida, traten de hacerlo con los carbonos que van a ver, ¿ya? Porque esa es la finalidad. Por tanto, empezamos de aquí porque aquí está el triple enlace. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, se empieza por 3, pen, pen. ¿Por qué? Porque aquí hay un doble enlace. Entonces, sería penteno. Pero se deja en pentén. ¿Por qué? Porque en uno tengo el ino. ¿Ya? O puede ser pentenino también, ¿ya? Pero generalmente se escribe así. Por lo tanto, esta sería la alternativa correcta. Ahora bien, ¿cuál es la nomenclatura de los compuestos acíclicos? Se nombran similar a lo que vimos anteriormente, pero la diferencia es que nosotros debemos anteponer el prefijo ciclo. Por ejemplo, aquí tengo uno, 2, 3. Prop. Ano, porque tengo enlace simple. Ciclo propano. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Aquí, 1, 2, 3, 4. But, 4 carbonos. Ano, porque tengo enlace simple. Y ciclo, porque es un ciclo. Ciclo butano. Aquí, pent, porque tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ano, porque tengo enlaces simples. Y ciclo, porque es un ciclo. Ciclo pentano. Aquí tenemos el ciclo penteno, ¿ya? Cicloxeno y 1,4 ciclo heptadieno. Ahora, si en un compuesto hay un ciclo y una cadena lineal, se considerará como cadena principal a aquella que posea más átomos de carbono consecutivos. Entonces, aquí tenemos al etil ciclobutano, isopropil cicloxano, metil ciclopentano, 3 ciclopropil, 2 metil loctano, 1 ciclopentil, 3 metil hexano. Entonces, ¿cómo
se nombraría la siguiente estructura orgánica. Entonces es uno, 2, 3, 4. Un etil, 2 metil, ciclo, but. Alternativa D entonces. Ahora bien, los hidrocarburos aromáticos incluyen al benceno y sus derivados. Ya podemos tener primeramente monosustituidos. Se debe nombrar el sustituyente antes de la palabra benceno. Algunos de estos compuestos tienen nombres tradicionales aceptados. Por ejemplo, este nombre es el tolueno, este es el estireno, pero si se dan cuenta, el nombre Yupac es metilbenceno, metilbenceno. Este es etenilbenceno o vinilbenceno, ya su nombre tradicional es estireno, ya metilbenceno, etilbenceno, isopropilbenceno, vinilbenceno. Los disustituidos, aquí entra el para es así, meta es así, esto aconsejo escribirlo siempre, porque así yo me lo memoricé, y orto. Entonces, cuando hay dos sustituyentes en el anillo bencénico, las posiciones relativas se indican mediante números o prefijos, los cuales pueden ser orto, meta y para. Podemos tener los polisustituidos, ya 1,3,5 trimetilbenceno, ¿ya? Si hay más de dos grupos en el anillo, sus posiciones se deben indicar mediante números, ¿ya? La numeración del anillo debe ser de modo que los sustituyentes tengan el menor número de posición cuando hay varios sustituyentes y se nombran en orden, perdón, alfabético. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? 1,3,5 trimetilbenceno. Continuemos, continuemos. El benceno puede ser un radical. Y esto es cuando está unido a una cadena principal y así se denomina fenil, ¿ya? Entonces voy a tener 4 etil, 2 fenil, 2 metiloctano. Los aromáticos policíclicos, el orden de numeración de estos es estricta y no se puede alterar y tienen nombres específicos: naftaleno, antraceno, tatraceno, penantreno, trifenil, fenileno y pireno. Ahora, ¿cuál es el nombre del siguiente compuesto? Perdón, 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 perdón. 2, 3, 4, 6, 7. ¿Ya? Entonces, en uno tenemos un fenil, porque está unido, ¿cierto?, a un anillo de benceno. Y o fenil
porque tengo 7. Ah, no, porque en la cadena tengo, ¿cierto? Enlace simple. La alternativa sería la D. Ojo, que lo que me pasó a mí suele suceder, que algunos empiezan de aquí a numerar. Y no, porque ese es mi radical, mi R, este. Y ese R se llama fenil, cuando es radical. Hagamos entonces un ejercicio tipo PDT. La siguiente representación, etcétera, según la UPAC, corresponde al. Primero, tenemos que darnos cuenta, ¿cierto?, que hay un doble enlace. Por lo tanto, estamos en presencia de quién. Entonces, como tiene, nos ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? El doble enlace debe ir, tiene que tener, ¿cierto?, la numeración más pequeña. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si fuera al revés, sería 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6 y 7. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, tendría un mayor número, porque empezaría de 4 y aquí empieza de 3. Por lo tanto, 3 es la menor numeración que yo puedo tener. Entonces sería 3, ¿cierto? Tengo 7, hept, y un doble enlace, hepteno. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Y eso sería la clase de hoy.